Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Sobre el asunto de las gasolinas se ha hablado y se ha debatido mucho, pero si todavía tienes algunas dudas sobre cosas que ocurren fuera y dentro de tu coche a la hora de utilizar los combustibles, este es tu vídeo. Así que vamos a empezar hablando y destronando o no uno de los grandes mitos, ¿no? Una de las grandes dudas cuando utilizamos nuestros vehículos, que es si realmente el hecho de circular de manera constante y persistente con el depósito en reserva, con muy poco combustible, es algo que puede afectar o no a la mecánica de nuestro vehículo. Y si te quedas conmigo vamos a hablar un poco también de calidades de las gasolinas y qué diferencias hay, si es que las hay, entre la gasolina o el diésel de las gasolineras de toda la vida, de las grandes marcas conocidas y las de las estaciones de servicio low cost que tanto han proliferado en los últimos años. Bueno, esto es un asunto que llevamos mucho tiempo comentando y debatiendo sobre cuál es la cantidad correcta, o la mínima por lo menos, de combustible que tenemos que llevar en el depósito de nuestro vehículo y si realmente puede llegar a afectar o comprometer a la mecánica el hecho de estar circulando siempre con poco combustible. Vamos a dejar por sentado que por hacerlo una vez o porque pase una, dos o tres, lógicamente no vamos a tener ninguna avería en el vehículo, pero hacer esto de manera sistemática a lo largo del tiempo puede acabar afectando al vehículo. Bueno, primero de todo hay que situar la cuestión en el contexto. Estamos ahora mismo en un momento en el que prácticamente la mayoría de los coches nuevos que se venden con alguna inyección, pero la mayoría tienen un sistema de bomba inyectora en el que hay inyectores, digamos, de alta presión, y esta tecnología trae aparejada también una forma de trasladar la gasolina del depósito al sistema de inyección a donde va a acabar la gasolina para entrar en los cilindros y ahí ser quemada y explotada. Bueno, pues justamente eso trae, como digo, alguna particularidad técnica. Y la particularidad técnica es que, si lo pensáis, dentro del depósito de combustible o al lado tiene que haber algo que traslade el combustible hasta el motor, ¿no? El depósito lo tenemos atrás, el motor adelante, pues sí. Normalmente estas bombas, en el día de hoy, en los vehículos modernos, en la mayoría, está metida dentro o muy cerca o dentro directamente del depósito de combustible. Y estas bombas justamente tienen un funcionamiento en el que están trasladando, como digo, el combustible al motor, y lo que hacen pues es funcionar como si fuera una pajita, ¿no? Están ahí chupando. ¿Qué ocurre con una pajita cuando se nos está acabando el refresco y estamos llegando abajo? Pues que tenemos que sorber más fuerte, ¿no? Y además hay un efecto colateral, que es que empieza a entrar algo de aire, ¿no? Por eso hacemos ese ruido tan característico cuando estamos sorbiendo una pajita. Pues con la bomba del combustible pasa exactamente lo mismo. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque estas bombas están justamente para lanzar combustible al motor y para nada quieren lanzar aire. Primero de todo porque el motor no lo necesita y podemos provocar otros daños de los que ahora hablo. Pero concretamente en lo que es la bomba, que como digo está normalmente metida en el depósito, está diseñada para trabajar lanzando gasoil o gasolina al motor. ¿Qué ocurre si llegamos al final del depósito de combustible, incluso lo apuramos hasta prácticamente acabar con él? Pues que las probabilidades de que entre aire son muy importantes. Y además de eso, vamos a tener que forzarla, va a tener que trabajar de una manera más esforzada, por decirlo de alguna manera, porque tiene el nivel del depósito muchísimo más abajo. Entonces necesita más potencia para extraer el combustible que queda, con el agravante además de que pueden entrar burbujas de aire dentro del conducto que van a acabar en los inyectores. Bien, esto es un problema por dos motivos. En primer lugar, como digo, estamos forzando a la bomba a trabajar de una manera más dura, más acusada, y eso a veces en los coches antiguos se nota, ¿no? Que cuando baja el combustible empezamos a oír un ruido. Que la bomba trabaje de una manera más forzada hace que se recaliente. Y especialmente además la bomba está diseñada para refrigerarse con el líquido del combustible, ya sea rodeándolo dentro del depósito y también cuando fluye dentro suyo. Si eso no lo tiene, si empieza a bombear aire, no va a funcionar de manera óptima y, como digo, la estamos forzando y al final la podemos acabar rompiendo si esto lo hacemos de manera sistemática. Desde luego no en un día o dos, como digo, pero si lo hacemos continuadamente, al cabo del tiempo se romperá antes. Y además, si estamos trasladando aire, aparte de que estamos recalentando todavía más la bomba porque no está diseñada para insuflar aire, sino está diseñada para insuflar líquido, lo que estamos haciendo es trasladar otro problema a la bomba de inyección del combustible, que es una bomba que también está preparada para recibir combustible e inyectarlo en alta presión dentro de los cilindros. Si le llega aire, la bomba no va a funcionar de una manera tampoco redonda en su óptimo régimen de funcionamiento en cuanto a temperaturas, y no solamente eso, no solamente va a funcionar bien la bomba inyectora, que es un componente extremadamente caro en los coches, muchos coches diésel que tienen una avería con la bomba inyectora
con muchos kilómetros, la gente los deja ahí tirados ya porque no les sale a cuenta gastarse 1.800, 2.000 euros en poner un componente que vale ya lo mismo o más que el vehículo. Pues eso se puede acabar forzando y ese sí que es un componente muy delicado. Y por último, además, estamos añadiendo en el cilindro una mezcla que no es la óptima, estamos empobreciendo la mezcla y esto hace que el motor no esté funcionando, digamos, de la manera correcta, con lo cual el consumo va a aumentar. La bomba de la gasolina o del gasoil tiene lógicamente un filtro que es el que va quitando todas las impurezas que tiene el combustible. El combustible está muy bien refinado, pero para evitar que la más mínima impureza pueda interceder, tenemos un filtro de combustible. Si estamos constantemente reduciendo al mínimo el depósito, la concentración de partículas sucias puede ser mucho mayor. Sobre esto hay un poco mitos sobre si debemos rellenar o no el depósito antes, en función de la suciedad. Antiguamente era muy importante esto, hoy en día ya no tanto, pero lo cierto es que al final siempre va a haber impurezas en el depósito. Si os fijáis, cuando el depósito está muy bajo y metemos el caño y enchufamos la gasolinera, directamente lo que estamos haciendo es remover todas esas partículas que hay abajo y que se repartan. Pero justamente la clave es esa, que no vamos a tener una concentración de partículas tan grande si llevamos el depósito más lleno y por lo tanto va a ser más fácil que el filtro pueda hacer bien su trabajo. Si el filtro también está obstruido, de nuevo vamos a tener una merma en la aportación de combustible y todo el sistema de alimentación del vehículo no va a funcionar bien. Así que la respuesta es sí. Si estamos constantemente apurando el depósito de combustible, al final podemos acabar dañando componentes que son muy caros, tanto la bomba del combustible, que no es barata, y especialmente la bomba de la inyección, aparte de que nuestro coche no va a funcionar redondo y puede que gaste algo más de combustible e igualmente puede que pierda rendimiento. Al final es potencia y consumo, la palabra rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se va a ver afectado a largo plazo. ¿Cuándo debemos de repostar? ¿Cuál es el límite? Bueno, pues no deberíamos de pasar normalmente de más allá del momento en el que se enciende la luz de la reserva. Yo os tengo que decir que soy de los que habitualmente suele apurar un poco de más. Lógicamente, como digo, no va a pasar nada a corto plazo. Pero lo ideal, pues es que no pasemos normalmente de una quinta parte del depósito de combustible, así como norma, que suele ser el momento en el que se enciende la luz de reserva. Y luego hay una última cuestión más relacionada con esto, que es el asunto de que si te quedas sin gasolina en la carretera, la norma no dice que te vayan a poner una multa por haberte quedado sin gasolina. Ahora bien, si te detienes en un sitio en el que está prohibido detenerse, pararse, como puede ser en el arcén de una autopista, una autovía o en cualquier otro sitio en el que desgraciadamente te has quedado ahí porque no has podido continuar la marcha, ya le puedes decir tú al policía o al guardia de turno que te has quedado sin gasolina, que si en ese lugar no está permitido parar, te van a multar. O sea que incluso para tu bolsillo, en el sentido de las multas, te conviene tener al menos un mínimo nivel de combustible. De todas maneras, ¿a quién no le ha pasado, ¿no?, que se haya quedado tirado alguna vez por calcular mal, porque se ha encontrado una gasolinera cerrada, etcétera, con la gasolina? Son cosas que pasan, porque te pase una o 5 veces no va a ocurrir nada malo, pero si lo mantienes en el tiempo de ir sistemáticamente con poco combustible, como ves, estás forzando toda una cadena de sistemas que no están diseñados para trabajar de ese modo. Bueno, y hablando de gasolinas, me parecía también interesante retomar el asunto este de las gasolinas low cost y las gasolineras tradicionales, porque están pasando muchas cosas al respecto en los últimos tiempos muy interesantes de las que no nos entera mucho la opinión pública. Es curioso, ¿no?, que estamos hablando del fin de la gasolina, del inicio de la electrificación, del cenit, pero te vas al mundo real y ¿qué te encuentras? Que cada vez hay más gasolineras. En España hay aproximadamente ahora mismo 12.000 gasolineras, cuando teníamos 8.000 más o menos al inicio del siglo. O sea que han crecido mucho. ¿Por qué? Bueno, pues por la proliferación de gasolineras low cost, de bajo coste, ¿no? Gasolineras que se ha ido refinando cada vez más el sistema empresarial. Al principio estaban sobre todo en grandes superficies, en hipermercados, en las que te dan un precio bajo, a cambio también muchas veces de recibir descuentos a la hora de ir a comprar al hipermercado, y se podían permitir el lujo de reducir el precio, pero luego esto se ha ido refinando hasta llegar ya a un modelo de gasolinera pequeña que está prácticamente prefabricada, y podríamos decir que incluso con 200-250.000 euros eres capaz de abrir una gasolinera donde antes te iba a costar pues como mínimo el doble, si no 1.000.000 de euros, ¿no? Así que todas estas gasolineras, ¿por qué proliferan tanto? Bueno, pues porque tienen unos costes muy bajos y por un lado se juntan dos fenómenos. Se junta el fenómeno de que tienen un coste muy bajo y el coste de oportunidad es muy bueno para abrirlas, y la ley, cuando se abrió el asunto de los permisos para gasolineras, pues abrió el mercado y nos hemos beneficiado los consumidores, más gasolineras y un precio más bajo. Y por otro lado está el asunto de que el coste de oportunidad de montar una gasolinera, como digo, se ha ido refinando, y estas gasolineras ahora están por todas partes porque mucha gente las monta. Y funcionan a pesar de la polémica, y la polémica lógicamente es que las otras gasolineras no quieren perder cuota de mercado, están peleando por ello y han conseguido ciertas cosas, ¿no? Les han conseguido meter mano, lo han intentado con el tema del personal. Parece mentira que esto de no tener servicio atendido lo inventaran las gasolineras normales, ¿no? Ya hace tiempo que no nos atienden en las gasolineras premium, podríamos decir que tenemos una persona en el cajero. Este es el siguiente nivel, que no hay nadie. Les han metido también mano por el asunto del acceso a los minusválidos, y lo último que ha ocurrido es que han conseguido que salga un real decreto que ahora está en el Tribunal Supremo, por el que no se permite a las gasolineras
gasolineras de este tipo poder repostar más de un tiempo determinado y más de 75 litros. Y hay un mercado ahí muy importante en la pelea, que es el mercado de las furgonetas y los camiones, ¿no? Claro, con este tiempo, las gasolineras premium o de marca, por decirlo de alguna manera, lo que consiguen es que los camiones y las furgonetas, que son importantísimos, no puedan repostar aquí, por una limitación legal. Ya veis, esa foto que os he puesto es de una gasolinera en la que yo reposto habitualmente. Pero la cuestión es, ¿qué pasa con las gasolinas? ¿Realmente hay una diferencia de calidad entre las gasolineras low cost y las gasolineras de marca? Pues la cuestión es ¿de dónde salen las gasolinas? Para esto hay que entender que en España todas las gasolineras, por cómo funciona el sistema legalmente, salen del mismo distribuidor oficialmente que está autorizado para ello, que es CLH. Por lo tanto, al final, todos los petróleos, los que van a unas gasolineras de marca como los que van a las low cost, salen exactamente del mismo sitio. Estas empresas, bueno, pues funcionan un poco como la fábrica de moneda y timbre, podríamos decir, ¿no? Es un único sitio, es un único lugar legalmente establecido para fabricar billetes, y los bancos compran y venden billetes, pero los sacan de ahí. Pues con el petróleo pasa lo mismo. Las petroleras, las distribuidoras de petróleo, compran y venden petróleo, pero lo sacan todos de los depósitos de CLH. Esa sería la primera cuestión. El petróleo refinado es el mismo, sale del mismo sitio, compres a donde compres la gasolina. La segunda cuestión son los aditivos, los famosos aditivos, que es a donde las marcas gastan más dinero en publicidad, que sus aditivos son mejores. Aquí la cuestión es que estos aditivos, efectivamente, los desarrollan estas marcas, pero hoy en día hay aditivos también marca blanca que tienen exactamente las mismas propiedades o muy parecidas y que vas a encontrar también en las gasolineras low cost, y ellos cuando lo pones te lo van a vender. Hay gasolineras low cost que los tienen y otros no, y tú puedes elegir. O sea que eso hoy en día también está bastante bien resuelto, y si te fijas vas a ver que muchas de estas gasolineras low cost los tienen. La cuestión es si son mejores o peores. Bueno, eso ya sería entrar en un hilo muy fino que creo que solamente se puede hacer con laboratorios y pruebas recurrentes, pero desde luego hasta la fecha no hemos encontrado una gran diferencia entre utilizar carburantes, digamos, con estos sistemas que te ahorran teóricamente el kilometraje y los que no. Así que la cuestión, yo personalmente soy un poco escéptico. Es posible, como dice la publicidad de algunos, que el resultado se consiga a largo plazo a base de limpiar, pero no lo sé. La cuestión también es que a mí me hablan desde dentro de gremios de gasolinas que al final los aditivos tampoco hay tanto que hacer, es decir, al final también las tecnologías de los aditivos son mega parecidas, no hay grandes diferencias entre una marca y otra. Y bueno, la cuestión también, en la última cuestión aquí ya he respondido, es que para mí personalmente, y hasta donde sé, es mucho más importante el estado en el que está una gasolinera. Es muchísimo más nocivo que ir a una gasolinera low cost el hecho de que esa gasolinera tenga muy poco tráfico de personas y que los depósitos no estén bien mantenidos. Bien mantenidos significa limpios, que se limpien periódicamente, que cumplan la normativa y sobre todo que no tengan filtraciones de agua. Y lógicamente que no haya personas y lógicamente que no haya empresarios que de una manera maliciosa e ilegal estén rellenando con agua u otros líquidos los depósitos de combustible. Es ahí, justamente, ahí donde se marca más bien la diferencia entre la calidad de los combustibles y no si una gasolinera es de marca o no es de marca. Bueno, y a las pruebas me remito. Las gasolineras low cost, como digo, no han parado de proliferar y siguen creciendo. Así que mi respuesta es, a lo mejor te estás preguntando ahora, bueno, ¿y tú, Juan Francisco, dónde repostas normalmente? Bueno, pues mi caso es que yo estoy todo el rato viajando, todo el rato probando coches y reposto normalmente a donde me pilla. Tengo cuenta en todas las marcas de gasolineras del país. Eso sí, cuando a mí me toca repostar en un sitio fijo, o puedo yo elegir por mis trayectos habituales, yo voy a repostar a la gasolinera más barata que tengo a mi alcance, que en este caso es la gasolinera de un hipermercado. Esa es mi opción, aunque como digo, gasto un montón de dinero también en el resto de gasolineras porque yo soy un gran consumidor de combustible. Así que nada más, queridos amigos, espero que esta entrada os haya parecido interesante e instructiva, que hayamos aclarado estas dudas que siempre están por ahí pululando por el aire, y nada, nos vemos próximamente en una nueva entrada. Hasta luego, adiós.